Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite la canción La Maravilla de Dimash Kudaibergen. Bueno, ya sabemos quién es Dimash y demás. Es una canción que está cantada en ucraniano, así que sabiendo la situación que están pasando, tiene un valor ya de por sí saber que están cantando en ese idioma. Mis respetos para ese país y la situación que están pasando. Les deseo la paz lo más pronto posible, tanto para Ucrania como para Rusia. Y para todo el mundo entero, en realidad. Dicho esto, vamos directamente a la reacción de Dimash, a ver de qué se trata la canción. Одна из моих самых любимых песен на украинском языке. Специально для вас «Чорнобривці». Esa es la mamá, ¿no? Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю. Та й навчила веснянки співати про надію квітучу свою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Voy a frenar acá porque, bueno, por lo que veo es una canción que le dedica a las madres justamente, ¿no? Vocalmente, bueno, siento el vocal, el breathy voice que siempre él comienza. Pero yo siento esta vez como si se desvanecieran las notas. Como que ese breathy voice no llegara. Como si le faltara un poco de aire. O sea, que quiere hacer el breathy voice en todas las frases y no llegara. Pero no creo que sea adrede. Yo creo que tiene realmente un nudo en la garganta. Porque está cantándole a la madre. Y la madre está ahí. Y la madre está ahí emocionada, mirando cómo su hijo está cantando en el escenario. Y debe ser muy fuerte eso. Y eso se nota en la voz. Yo lo noto en la voz de él. Él está cantando perfecto como siempre, o sea, es un detalle que yo noto. Pero yo lo noto, yo noto que su voz no es la de siempre, no es ese breathy voice perfecto, que en toda su línea va susurrado. Es como que tiene cierta dejo de aire, o sea, como que le faltara un poco de aire. Hay partes que las hace con aire y hay partes que no, como si no fuera una falla, ¿no? Como si tuviera un nudo en la garganta, como si tuviera emoción en lo que dice. Ve que se me quiebra a mí al hablar, porque yo me quiebro, porque me emociona, ver a un hijo cantándole a la madre, ¿no? Imagínense si yo tuviera que cantarle a mi mamá. Y él, bueno, es un poco eso. Vamos a ver cómo prosigue el tema, ¿no? Розлуки та зустрічі знаю, бачила
pero él no está con ella. Чорнобривці із родного краю, що насіяла ти навесні, як на ті чорнобривці погляну, Mira la mamá. старенько, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, як на ті. Veo a mi madre ya envejecida. Veo tus manos, mi dulce madre. Siento tu gracia, mi querida madre. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, Está quebrado él. бачу руки твої, моя мамо. Veo tus manos, mi dulce madre. O sea, él cuenta una historia donde, bueno, ya no está con la madre, que se fue a otro lugar y cada vez que vea las caléndulas ve la madre, las manos de la madre, me pone mal. Después seguimos. Твою ласку я чую, рідненька, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Ay, este siempre me deja al borde del llanto. No lo logro, me aguanté justito. Casi. Pasa que ver a los papás que se van poniendo viejitos a uno lo emociona mucho. La mamá lloraba. Y yo creo que se notó en la voz, ¿no? Perfecto, como siempre, él es perfecto, no le puedo decir nada de la voz, hizo un Pretty Voice. Al último, la verdad, no escuché qué hizo. Sepan disculpar a lo último, no sé si hizo Pretty Voice o ya empezó a cantar con su voz de tenor y punto. No le hizo falta más nada. Contó la historia, que es lo que me importa a mí. Realmente yo analizo lo que me transmiten y ya vieron lo que me transmitió, ¿no? No les digo que llanto, sino emoción. Me emocionó muchísimo. Quedé al borde del llanto. Porque, bueno, no era algo que era para llorar. Porque, bueno, la madre estaba ahí, estaba divina. Es una diosa la madre. Lo que pasa es que uno se pone en el lugar en el idioma que estaba cantando, lo que estaba contando que él no era él, era otra persona. El personaje que estaba cantando era otra persona que se había ido a otro lugar donde cada caléndula que tenía en su mano le hacía acordar a las manos envejecidas de su madre. Entonces,
esa historia, que no era la de Dimash con su madre, era la de otras personas que están viviendo una situación justo en un ucraniano, o te parte al medio, si no, no tenés sangre. Realmente no tenés sangre, si no pensás un poco lo que, bueno, la cantidad de personas que deben estar extrañando a sus madres y que deben estar queriendo volver al seno materno, ¿no? Deben estar sufriendo y deben decir, mamá, te extraño en este momento. Pero bueno, no pueden hacer nada por esas cosas. Me puse mal otra vez. Dame un segundito y sí. No quiero llorar, pero se me llenan los ojos y no aguanto. Esto es lo que transmite Dimash. Y yo creo que eso es lo que le pasaba a él también, ¿no? Él tenía la voz quebrada. La madre se quebró en llanto. La madre no pudo más y se quebró en llanto. Una canción hermosa. Y bueno, no hay más nada que decir que mis respetos y paz mundial. Realmente paz, basta, paz. Mi migraña. Bueno, los dejo. Les mando un beso enorme, que estén bien. Acuérdense del PIN, el Tuki, todas esas cosas que digo siempre que no vienen al momento. Y bueno, disfruten el día de hoy, que es lo que es más importante. No puedo ni hablar. Beso enorme. Los quiero. Chao.